Muy buenos días nuevamente, bienvenidos a las conversaciones de CMC Talks. Estas conversaciones las hemos venido haciendo todos los miércoles a las 10 de la mañana y tenemos un cambio a partir de esta semana. Hay demasiada oferta de conferencias, de charlas y hemos decidido intercalar las conversaciones del CMC Talks para hacerla cada 2 semanas y también recorrer las conversaciones de los cursos cortos de Copyman en cada 2 semanas. Entonces, la próxima semana tendremos el curso corto del Copyman, la siguiente semana tendremos las CMC Talks y así sucesivamente vamos a ir alternando justamente esto para mantenerlos a ustedes informados con dos estilos diferentes de presentación. El CMC Talks tiene justamente la idea de hacer conversaciones directamente con líderes de la industria del mantenimiento, la confiabilidad y la gestión de activos. El link que aparece en la parte de abajo de esta pantalla es el mismo que seguiremos utilizando cada 15 días para estas conversaciones. Estamos recorriéndonos nada más una semana sí, una semana no. Esta presentación es patrocinada por la compañía Noria, una compañía que es especialista en el tema de implementación de estrategias de lubricación de excelencia. Es un aliado estratégico para elevar el conocimiento y las competencias técnicas en lo que tiene que ver con lubricación y análisis de lubricante. Todo lo que hace Noria está alineado con el estándar internacional ICML 55, desde el diseño de la estrategia de lubricación, el entrenamiento, la certificación internacional de su personal reconocida por el Consejo Internacional de Lubricación de Maquinaria. Ayudamos a resolver problemas, solucionar fallas, proporcionamos herramientas de aprendizaje y, por supuesto, la interpretación o el diseño de su programa de análisis de lubricante de acuerdo con el estándar internacional. Dentro de los servicios más especializados que tenemos, el diagnóstico de su estrategia de lubricación. Si usted quiere saber cómo mejorar, lo importante es que identifique cuál es el estado actual en el que tiene su estrategia de lubricación y para ello tenemos herramientas desde el diagnóstico asistido a distancia o el diagnóstico presencial en cuanto las condiciones lo permitan. Y bueno, presentarles justamente el nuevo curso de Noria que tendremos a partir del día 4 del mes de agosto, un curso especializado únicamente en la lubricación de rodamientos. Juntamente con esto hemos escrito por ahí un artículo que se llama 130 modos de falla relacionados con el engrase de rodamientos. O sea, ustedes pueden cometer hasta 130 errores que pueden ocasionar que su lubricante cause la muerte, o la lubricación cause la muerte, o el proceso de lubricación cause la muerte de su rodamiento. Entonces, si ustedes están interesados en participar, envíenos por favor un mensaje y estaremos muy contentos de enviarles información relacionada con este nuevo curso. Bueno, vamos a darle la bienvenida a esta charla del día 15 de julio a Félix Lavoy. Vamos a hablar justamente del concepto que a muchos nos llama la atención. Se ha ido cambiando el nombre, se ha ido cambiando el concepto de lo que es el predictivo, el mantenimiento basado en condición, y por ahí viene el concepto del mantenimiento prescriptivo. ¿Es un cambio de nombre o es una evolución? Voy a presentarles a mi querido amigo Félix Lavoy. Ya lo vi sonriente. Félix no es nada más mi amigo, es mi hermano. Es una persona a la que estimo de manera de verdad muy profunda. Le tengo un respeto y un cariño impresionante como persona y, bueno, también como profesional. Creo que es mejor como persona que como profesional. Así que, bueno, aquí tengo una fotografía de un evento el año pasado, en junio, justamente, unos días antes bueno, justamente la cena del Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad del CMC de Santiago. Estábamos celebrando justamente por ahí, nos ofrecieron un regalo de cumpleaños. Somos gemelos, Lavoy y yo somos del mismo año, no digo del mismo día. Uno de los dos es mayor, no les voy a decir quién de los dos es mayor, las evidencias hablan por sí mismas. Entonces, Lavoy es pionero del mantenimiento predictivo. Lo quiero decir de esta forma, no por la edad que tiene, sino por el respeto que le tengo a lo que ha hecho y a lo que ha logrado implementar durante muchos años en diferentes tipos de industria para introducir el concepto de lo que es el mantenimiento predictivo.
Tiene más de 35 años de experiencia, es presidente de la organización Vibra Incorporated, que tiene oficinas en Puerto Rico, en República Dominicana, en México, y por ahí sigue la expansión. Ya la voy me dirá dónde más tiene planes de seguir llegando. Certificado en confiabilidad, mantenimiento, SMRP, en vibraciones, termografía, ultrasonido, análisis de corriente de motores eléctricas, lubricación, en todos los casos, certificaciones del más alto nivel. Es el delegado del Copimán en Puerto Rico. Eso significa que también le encanta el tema del trabajo voluntario. Es una gente que ha colaborado. Lavoy y yo fuimos durante muchos años los coordinadores de Proctors en la CMRP. Ayudamos en la parte de la traducción. Vamos, tenemos mucho trabajo voluntario en esta área y, por supuesto, es un conferencista prácticamente indispensable en los congresos de mantenimiento y confiabilidad de Latinoamérica. Me presento rápidamente, Gerardo Trujillo, director del CNC Latam, el Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad de Latinoamérica, con sede en México, en Santiago de Chile y en Lima, Perú. Tendremos las versiones del 2021, ya estamos preparados, tenemos todo listo. Y este año, en el septiembre de 2020, como no pudimos hacer el congreso, vamos a hacer un evento muy especial. Vamos a hacer un congreso de educación formal. Ya por ahí tenemos preparada más o menos el listado de todo lo que vamos a ofrecer. Entonces, manténganse incorporados a estas charlas que les vamos a dar información muy importante de cómo vamos a compartir con ustedes en el Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad en México de una manera un poquito diferente. Bueno, trabajo en el área de lubricación, más de 30 años, 15 años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. Soy presidente del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento, el COPIMAN, y de la Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos aquí en México. Bueno, sin más, ya no le quito mucho tiempo a la web porque me estoy comiendo el tiempo que le toca a él. Mi querido Félix, como pionero del mantenimiento predictivo, como una de las personas que cargaba esos equipos a la espalda para poder tomar las vibraciones en la maquinaria, para poder hacer el balanceo dinámico. ¿Tú me puedes decir cuál es el enfoque solamente del mantenimiento predictivo? ¿Cómo nació este concepto? ¿Cómo nació la tecnología del mantenimiento predictivo? Bueno, el concepto de mantenimiento predictivo lo comenzamos a comercializar en los años 80. Y una de las palabras que utilizamos fue el programa de mantenimiento predictivo. Existía el correctivo, diferentes estrategias. Existía el preventivo y necesitábamos una palabra que nos ayudara a comercializar este nuevo concepto, esta nueva estrategia, y adoptamos la palabra predictivo. Hoy en día ya yo llevo varios años pidiendo perdón porque mentimos. El concepto de predictivo, la gente entendía de que podíamos predecir el futuro y eso no es tan cierto, eso no es cierto. En realidad fue un concepto para comercializar un nuevo servicio, porque en realidad tenemos que tener en cuenta que es monitoreo de condición. Cuando tú mencionas en las plantas, mira, yo trabajo para mantenimiento predictivo, das el concepto de que puedes predecir el futuro. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque creamos expectativas que no son ciertas. Porque la gente pretende que yo pueda predecir el futuro y si yo francamente pudiera predecir el futuro, no estaría frente a ustedes. Me estarían viendo desde Bahamas o algo así, pero en realidad el concepto prefiero y exhorto, os recomiendo que utilicen monitoreo de condición. Yo tengo ahí un concepto a lo mejor encima de la parte comercial. El que nace, o sea, nace con el concepto comercial de predictivo, pero luego la gente se lo toma en serio. Se lo toma en serio, te voy a decir por qué. Porque durante muchos años yo he visto programas de predictivo que se ponen felices cuando detectan una falla. ¿Sí? La gente de predictivo, logré mi objetivo era predecir, pero no predecir la condición de la máquina, predecir la falla. Y entonces, la forma en la que se hacía el predictivo, no sé si todavía se hace, pero era, mira, esa máquina está vibrando, mira, esa máquina está vibrando, y mira,
esa máquina va a fallar. ¿Cuándo? Va a fallar. Y la verdad es que sí, la máquina fallaba, no había forma de equivocarse, porque la señal era tan evidente de que la máquina estaba en la fase final, que entonces se empezó a ver esto como el concepto de predecir, pero predecir la falla. Incluso yo lo he visto en muchos documentos que dicen, esta estrategia está hecha para identificar cuándo la máquina va a fallar, para poder programar una acción de mantenimiento. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, tenemos que tener mucha precaución con esa comercialización y hay quien lo hace, hay quien dice, yo puedo predecir cuándo el activo va a fallar. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque yo siempre he dicho, tú puedes llegar al estrellato con esa táctica o te puedes estrellar. Típicamente, a mí me gusta hablar de que los programas de monitoreo de condición nos ayuda a identificar desviaciones. Con estas tecnologías, yo puedo identificar que hay algo que no está correcto comparado con algo estándar. Eso es el fundamento de esta estrategia, es donde nosotros podemos identificar desviaciones. Yo te puedo decir, hay algo desviado, hay un problema que se está desarrollando. Pero cuando se va a convertir esa desviación en una falla, tenemos que tener mucha cautela, porque ya entonces estás tratando de ver hacia el futuro y las estadísticas nos ayudan mucho, porque nosotros tenemos varios proyectos donde estamos corriendo con Machine Learning, estamos trabajando con estrategias para poder identificar una fecha futura. Mucha cautela, porque muchas veces no funciona la realidad en base a fórmulas. ¿Cuáles serían entonces las promesas que no cumplió el concepto original del mantenimiento predictivo? Mira, las promesas que no cumplió, y yo le diría que tenemos que tener mucho, y siempre hablo de la semántica, nuestro español es precioso y tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, pero en realidad lo vendimos como para poder esta ventana que me iba a decir el futuro, y no es cierto. Lo que nos va a decir es una tendencia hacia dónde va ese activo, hacia dónde va la salud de ese activo. Lo que ocurre es que la mayoría de los programas se han quedado en esa cajita diciendo, yo puedo predecir el futuro. Y en realidad el programa de monitoreo de condición lo que te dice a ti es que surge una desviación que se puede convertir en una falla, pero tenemos que ver el programa en algo más grande, que no es solamente identificación de desviaciones. El concepto, y esto es una presentación que yo hice hace 2 años en el Congreso, si ustedes utilizan el programa de monitoreo de condición para identificar fallas, solamente estás buscando o estás utilizando como un 20% de su capacidad. Porque en realidad el monitoreo de condición es la herramienta que te va a ayudar a ti a identificar cuáles son los modos de falla más comunes en tu planta. Y de ahí es que tenemos que evolucionar, que basado en estos modos de falla más comunes, entrar al área de confiabilidad, cómo los elimino. El programa de monitoreo de condición debe de decirte cuáles son los modos de falla más comunes y de ahí podemos trabajar para eliminar esos modos de falla. A mí me pasó en los 70, perdón, en los 90, me decían, pero ven acá, ya yo estoy canso que tú me digas que ese rodamiento tiene problemas o que ese motor tiene problemas. Y yo dije, es cierto, me convertí en esta mala nube que siempre estaba diciendo dónde estaban los posibles problemas, cómo ayudo. Y de ahí fue que desarrollamos cómo justificar, cómo trabajar en el retorno de inversión de estos programas. Y ahí fue que empezamos a desarrollar los costos evitados. Hay un sinnúmero de formas de cómo justificar estos programas. Tengo una pregunta que hacerte ahí al respecto de detectar desviaciones. O sea, para poder detectar desviaciones, tú tienes que establecer cuál es mi condición normal. ¿Qué tan difícil es eso? Bueno, lo que ocurre es que ahí es donde tienes que tener una preparación, tienes que tener un conocimiento en la tecnología para poder identificar cuál es el estado óptimo de un activo. Por eso es que exhorto siempre
Estas tecnologías tienen programas de capacitación. Tenemos que educarnos para poder establecer ese punto de referencia. El caso que para mí, luego de 35 años utilizando todas estas tecnologías, se me hace fácil decirte ese nivel de vibración, ese nivel de temperatura o ese nivel de corriente, pues sí, son normales. Pero a través del tiempo hemos podido identificar qué es lo anormal, qué es la desviación. Y de ahí es donde necesitamos trabajar. Muchos de los programas que yo trabajo, veo que mis clientes me dicen, ¿eso es bueno o eso es malo? Y yo digo, ¿qué dice la historia? Y ahí es donde muchos de los programas de monitoreo de condición fallan, porque no tienen una referencia para poder interpretar. Una persona que tiene tiempo puede tener esa librería o puede tener esa referencia, pero debemos de tener ese comienzo, que eso sería uno de los problemas grandes que veo en los predictivos. No tienen una referencia, su personal no está cualificado para ejecutar ciertas áreas. Y último, ¿qué hago? La acción correctiva. Veo muchas plantas que dicen, mira, esta recomendación lleva 60 días que no hemos actuado en ella. Y ahí es donde hemos visto que el predictivo, si lo ves desde el punto de vista predictivo, es solamente identificar una desviación. Pero ¿qué haces? Fue lo que le faltó al concepto de predictivo. Otra de las áreas. Eso me lleva entonces a la evolución. Eso me lleva al mantenimiento basado en condición. ¿Cuál sería, en tu perspectiva, lo que hace la línea delgada entre trabajar con un enfoque predictivo y trabajar con un enfoque basado en condición? Bueno, predictivo lo vimos como una tecnología. Hago análisis de vibración, hago termografía, hago análisis de aceite. Lo que nosotros se desarrolló, el concepto de mantenimiento basado en condición, exige la integración de varias tecnologías para diagnosticar una condición. Y eso es donde la base del monitoreo de condición es que ya yo no estoy usando una o dos tecnologías. Yo utilizo un análisis del mundo de ingeniería de confiabilidad, donde, por ejemplo, puedo hacer un análisis de modos de falla, puedo hacer datos de RCA, análisis causa-raíz, identifico cuáles son los modos de falla y en base a esos modos de falla yo selecciono cuál es la mejor tecnología, ya sea vibración, cualquiera de ellas, para poder detectar esa desviación o ese modo de falla. Correcto. Quiere decir, haces el análisis de los modos de falla, el AMEF o el AMEF con criticidad, y de ahí esa es la norma 17359, de ahí sale cómo diseñas una estrategia y entonces buscas cómo cada uno de los modos de falla son cubiertos y protegidos, los modos de falla crítico, cubiertos y protegidos con alguna de las tecnologías del mantenimiento basado en condición. ¿Cómo defines entonces ese concepto que todos hemos entendido desde el aporte grande al mantenimiento basado en condición, es el enfoque proactivo? ¿Cómo lo verías tú? Mira, fue que nos forzaron a evolucionar, porque si tú solamente ves el monitoreo de condición como para decirte, ahí tienes una desviación, ahí tienes un posible problema, eso como que no ayuda en el retorno de inversión. Y ahí fue que añadimos que, mira, no solamente quiero monitorear, identificar condición, pero tengo que hacer algo para eliminar la causa raíz. Porque el programa de monitoreo de condición te ayuda mucho en decirte, estos son tus problemas, pero necesitas convertir o crear acciones para que ese modo de falla no se repita. Y de ahí es donde yo exhorto a la industria. Mira, si yo este año identifiqué que tengo 7, 8 modos de falla, vamos a escoger 2, 3 de ellos que voy a desarrollar un plan estratégico para eliminar esos modos de falla de mi planta. Y así es como es parte de lo que es proactivo. Es no solamente identificar que tengo un problema, una desviación, es como la elimino de mi planta.
Y eso es donde hoy en día estamos trabajando con muchos clientes donde vamos a escoger estos 3 modos de falla, vamos a hacer un desarrollo, una estrategia para eliminarlos, ya sea capacitación, ya sea para el personal, desarrollo, procedimientos. Tenemos que ver que el proactivo lo que nos llama es cómo elimino ese modo de falla para que no se repita en mi planta. Correcto. Bueno, cuando yo doy entrenamiento en análisis de aceite, a mí me resulta muy sencillo explicar el concepto de la parte proactiva con la parte predictiva, incluso con la parte protectiva del análisis del aceite, utilizando la famosa curva PF. Sin embargo, ahora la curva PF tiene también su concepto evolutivo, tiene su concepto ampliado. La curva DIPF, diseño, instalación, falla potencial. Me amable, mano. Bien, gracias, luego. Bien. Bueno, salió por ahí el lagarto. ¿Tú cómo utilizas? O para ti, ¿qué significa el concepto? Bueno, primero, si quieres enfocarte en la curva PF y después en la curva DIPF, ahí yo me equivoqué al final, en vez de poner falla funcional, puse falla solamente. Pero ¿cómo lo entiendes y lo interpretas? Mira, el concepto de la curva PF, que fue como comenzó este concepto, era como nosotros presentábamos las ventajas o las virtudes de programas de monitoreo de condición para poder identificar desviaciones antes de que ocurrieran una falla. Tú tienes la falla, pero con las tecnologías de monitoreo de condición tú te vas ganando tiempo antes de que ocurra una falla. Pero nos dimos de cuenta, y esto es una realidad, y exhorto a todos los que están viendo esta presentación, que se hagan esta pregunta. ¿Cuántas veces la gente de mantenimiento, que a mí me gusta llamarlo la gente de conservación, pero vamos a hacerlo otro día, filosofamos con una copa de vino en la mano, pero cuántas veces el grupo de mantenimiento está lidiando o está resolviendo problemas de instalación? Y ahí fue que nos dimos de cuenta, párate. Yo tengo una operación, pero muchos de mis problemas se deben a instalaciones, cómo fue instalado el equipo, cómo fue puesto en operación. Y ahí es donde vimos que no solamente son en la curva PF que nosotros podemos beneficiarnos, tenemos que hablar de instalación, pero luego hemos visto a través del desarrollo que hemos tenido en confiabilidad que miren, hay muchos problemas que vienen desde el diseño. No se diseñó correctamente el activo para realizar una función, la bomba, el motor, y de ahí es que estamos viendo que hoy en día tenemos que pensar en el diseño, la instalación y en el área de PF, y ese es el ciclo completo de lo que hablamos de confiabilidad. Hoy en día estamos trabajando con corporativos donde estamos reuniéndonos tanto operación, mantenimiento, diseño, instalación, y estamos seleccionando cuáles son los mejores activos que tienen esta ejecución y nos ayuda a nosotros a eliminar nuestro problema principal, fallas. Y ahí es donde entra el concepto, donde tenemos que pensar, y yo tengo un corporativo que a mí me gusta, en este caso ella es una fémina quien dirige esto a nivel globo. Ella tiene un concepto de que dice 0 sorpresas. ¿Cómo logramos? Y esto es parte de lo que quiero presentarle al grupo. 0 sorpresas. Una falla es una sorpresa. Nosotros debemos de tener una estrategia como yo elimino sorpresas. Y la curva PF es una que nos ayuda, que mientras yo esté en el área de PF, estoy lidiando con problemas, pero vamos a trabajar con la causa raíz, que sería, ¿fue un problema de instalación o fue un problema de diseño? ¿Dónde le cargas tú realmente la importancia a la persona, a ese técnico especialista que trabaja en la colección de datos, a ese técnico especialista que trabaja en la identificación del modo de falla, y luego a ese técnico especialista que trabaja en asignar, donde viene el retorno de la inversión del monitoreo de condiciones, que es
el tomar una decisión que vaya enfocada directamente a eliminar, ojalá, a eliminar una causa de falla o a controlar un problema o a dar una recomendación para cómo lograr prolongar la vida de la máquina. Y después, como último beneficio, bueno, programar una falla, un mantenimiento correctivo programado a través del mantenimiento basado en condición. ¿Cuál es la importancia de la persona? Mira, esta persona, y esto yo lo hablo más en los profesionales de monitoreo de condición o profesionales en la área de confiabilidad, se tienen que educar, se tienen que preparar. Una de las filosofías que a mí me agrada mucho es la locura china. Si nosotros todos los días hacemos lo mismo, esperando resultados diferentes, pues estamos un poquito fuera de la realidad. Nosotros tenemos que educarnos. Por eso es que siempre exhorto. Tenemos en Latinoamérica, yo me acuerdo en los años 80, no había tantas personas que hablaran el idioma de nosotros, el español. Hoy en día tenemos unos profesionales altamente capacitados donde yo los exhorto a que se preparen, se eduquen, no cometan los mismos errores. Ya la rueda se inventó hace muchos años y tenemos personas que tienen la experiencia para evitar, y nosotros debemos de mejorar la rueda. Por eso es que este técnico, muchas veces yo voy y pregunto, ¿qué cualificaciones tú tienes? Bueno, pues a mí me enseñó el que estaba antes que yo. ¿Y quién enseñó? Pues el que estaba antes. Ya esos son procedimientos medievales. Hoy en día existe mucha literatura, muchos cursos y muchas referencias donde tenemos que educarnos para poder obtener el máximo retorno de inversión con todas estas tecnologías. Hay por allí una corriente, creo que ya lo comenté en alguna ocasión, yo le llamo el oscurantismo del mantenimiento, o le llamo también el populismo del mantenimiento. Nada, las certificaciones no sirven para nada. No, lo que tienes que hacer es meterte a los fierros, y una vez que los fierros te enseñen y que los fierros te digan y aprende con la falla y aprende con la reparación, ¿qué le mandarías tú de mensaje a esos personajes? Miren, eso para mí es una estrategia de aprendizaje del siglo pasado. Así fue como muchas personas han comenzado. No busco certificaciones, voy a hacer la prueba y veo resultados. En la forma que evolucionó el mundo, estamos hablando que no tenemos ese tiempo. Antes, una planta podía detenerse pues, varias veces al año y no había problemas. Hoy en día no tenemos ese lujo, no tenemos ese tiempo. Por lo tanto, el que voy a ir a través del prueba y trato y veo resultados, eso es una filosofía del siglo pasado. Hoy en día necesitamos trabajar para mantener nuestras plantas en condiciones óptimas de operación y rentables. Por eso es que una de las áreas que típicamente yo hablo, tenemos que educarnos mucho, porque yo en una vez fui ingeniero mecánico. Muchos de nosotros nos concentramos solamente en la técnica, pero tenemos que ver que no es solamente la técnica, hay parte, hoy en día es comercial. Hoy en día hay mucha economía durante las decisiones que estamos teniendo, y eso de que voy a tratar y voy a ver, no tenemos ese tiempo. Y lo que a mí más me agrada de los programas de educación, certificaciones, como sería uno de ellos, es la estandarización. Ahí te van a enseñar, siempre y cuando, porque hay que ver también, hay cursos y hay otros cursos, pero el ir a un curso te va a ayudar a estandarizar la ejecución. Yo tengo a veces corporativos donde tengo diferentes niveles de preparación de su gente y yo les digo, mira, necesitamos hacer el desarrollo por etapas. Tiene que haber una etapa de colección de datos. Recuerden, malos datos, mal resultado. Hay otra etapa que es la de convertir esos datos en información, que es donde muchos se me caen, muchos de los programas.
porque no tengo ese personal cualificado para poder realizar o poder realizar una recomendación. Y ahí es donde tenemos que ver que tenemos que tener un plan estratégico para el desarrollo de mi gente. Para ahí la voy. Tengo, de lo que acabas de mencionar, me suena algo muy interesante. La evolución, en la charla que tuve yo con Santiago Sotuyo, hablando del libro de estrategia de gestión de activos, ellos especifican un concepto básico que es la monitorización de la salud del activo, el Asset Health Management, que ese puede ser basado en condición o puede ser incluso con sensores y con tecnología. ¿Cómo le hace una organización para identificar la gestión de cómo está la salud de sus activos cuando tienes tantas tecnologías? ¿Cómo presentas tú esa información? Si yo llego con el director de la planta y le digo, mire, este equipo está vibrando, y mire, este equipo tiene temperatura, y este trae 60 partes por millón, y este tiene el código de contaminación sólida alto, no me va a entender. ¿Cómo le explicas tú eso a niveles de la organización que toman decisiones importantes? Miren, ese es uno de los paradigmas más comunes que tenemos. Hoy en día nos toca a nosotros una gerencia, y esto es típico, no es excepciones. Yo tengo muchos corporativos donde la gerencia no sabe lo que es vibración, no sabe lo que es temperatura, no sabe si le hablas particulado y lamentablemente no le interesa, o muchos de ellos no tienen el tiempo. Y ahí es donde tenemos que ser estratégicos y hablar en el idioma que ellos entienden. Por eso es que a nivel globo, una de las mejores prácticas, y esto es algo que comento mucho, tenemos que ver cuáles son las mejores prácticas. Y una de ellas es que yo no hablo de vibración, temperatura, yo hablo de salud de activos. Cómo ese activo puede cumplir su función en mi cadena de entrega de productos. Y ahí es donde descubrimos que la mejor forma de presentarle a la gerencia, y una forma simple, es utilizando el semáforo, utilizando colores. Nosotros somos la generación que vemos el semáforo, que es de tránsito, donde yo veo que si la luz está verde, pues yo puedo continuar. Amarillo se supone que de precaución, aunque mucho aceleramos, pero el amarillo debe de ser precaución y rojo, detente. Ese es el lenguaje de la gerencia, porque parte del problema que teníamos con el predictivo era que yo veía a mis tecnólogos con la poesía, el rodamiento, ¿cómo estás? Pero ¿dónde está el retorno de inversión? Esto nos tocó a nosotros que hoy en día tenemos que justificar la existencia de nosotros. Y el programa de monitoreo de conducción es hablando el lenguaje de la gerencia. Estoy hablando solamente de un ejemplo porque tenemos un tiempo que cumplir. Pero aparte de colores, tenemos que hablar del el sentido monetario. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuál sería la consecuencia? Por eso es que el lenguaje corporativo, y muchos corporativos tienen diferentes lenguajes. Hay que verlo. Bueno, yo sé que tú vienes del pasado, Lau, tú vienes de la prehistoria del mantenimiento basado en condición y luego desde anterior del predictivo. Quiero llevarte al viaje hacia adelante. ¿Qué sigue después del mantenimiento basado en condición? Ya tenemos por ahí el concepto del mantenimiento prescriptivo. Aún no está en las normas. Hay gente que habla, que lo promueve, que lo ve como algo positivo y como siempre, ¿verdad? Ahí está mucha gente haciendo detractores. Es que están metiendo una moda nueva. Si no está en los estándares, no tienes por qué hacerle caso. Claro, los estándares se forman después de que la gente le dio el valor a las cosas. El quedarnos solamente con lo que está escrito significaría quedarnos estáticos y pensar que lo que tenemos bueno hoy no puede ser mejorado. Ese es mi punto de vista. ¿Qué opinas tú con respecto a lo que es el RXM o el mantenimiento prescriptivo? ¿Cómo lo defines? Mira, tenemos que tener mucho cuidado con la parte comercial y la parte de la semántica, ¿ok? Y en muchos lugares he escuchado el prescriptivo, el pronóstico,
tenemos que tener cuidado. ¿Qué es la función o qué es lo que estamos haciendo con estos mantenimientos prescriptivos, como lo definen? Y en este caso, lo que nosotros queremos identificar es que hay ciertas metodologías o estrategias de estadísticas donde nosotros vamos a poder proyectarnos hacia un futuro de cuál es la condición o qué hago con él. Y de ahí sí tiene su ventaja, pero tenemos que ver cuál es mi retorno de inversión. Cuando estoy hablando de prescriptivo, estamos hablando de que yo voy a crear un proceso para poder identificar una condición y esa condición me va a dar tanto tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Hacia dónde se dirige, hacia dónde queremos el famoso prescriptivo. ¿Cómo lo defines el tema del mantenimiento prescriptivo? ¿Cuál sería la diferencia con el basado en condición y con el predictivo? Bueno, lo que pasa es que el prescriptivo, en este caso, yo tengo ya una condición, necesito desarrollar una forma de corregir y eliminación de ese problema. Y ahí es donde tenemos que ver, tenemos el personal cualificado para poder realizar eso prescriptivo. Porque mi miedo es que entremos en el problema de que diagnóstico, receta, diagnóstico, receta. ¿Cuál es el valor añadido? ¿Cómo lo trabajamos? Porque veo que hay áreas, aquí en México tenemos un concepto prescriptivo, he estado en Chile, Perú, y el prescriptivo depende mucho de quién lo está promoviendo, quién lo está vendiendo. Pero en realidad es la evolución donde ya nosotros no solamente queremos poder decir la condición, sino queremos decir qué tenemos que hacer para para corregir o eliminar esa condición. ¿Qué se requiere para implementar una estrategia de mantenimiento? Le llaman también mantenimiento predictivo 4.0. Hay quien le llama mantenimiento predictivo Internet de las cosas. Y obviamente hay quien lo describe ya un poco más armado como el prescriptivo. ¿Qué se requiere para implementar esta evolución del mantenimiento basado en condición? Bueno, lo que ocurre es que al igual que en los 80, la creación de las computadoras facilitó el desarrollo de los programas predictivos en aquel momento. Hoy en día está ocurriendo una transformación en la industria donde el costo, por ejemplo, el costo de un sensor que antes típicamente me podría costar a mí $1,200, hoy en día ese mismo sensor lo puedo obtener por una cuarta parte de su costo. Ok, por lo tanto, tengo sensores a un costo mucho más accesible. La parte de la ciencia de análisis de datos ha crecido grandemente. Por lo tanto, tenemos hoy en día una transformación de lo que llamamos Industria 4.0, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado. Lo que estamos viendo es que se está haciendo mucho más accesible una instrumentación con unos costos mucho más atractivos que sí pienso que en lugar de enviar una persona a colectar unos datos, voy a tener ahora un sensor permanente. Pero eso tenemos que definir una estrategia. Yo tengo clientes que me han dicho, tengo este presupuesto para la industria 4.0. ¿Qué compro? Y yo digo, wow. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde queremos hacer? Porque voy a mecanizar un proceso, pero ¿cuál va a ser el retorno de inversión? ¿Qué es lo que yo quiero que este sistema 4.0 realice? La semana pasada estaba haciendo una presentación y me dicen, ya nosotros tenemos un cloud, el famoso cloud, tengo datos en la nube, ¿ok? ¿Qué tienes? Pues tengo valores, ¿ok? ¿Y cómo mejora eso mi operación? ¿Cómo me ayuda a evolucionar? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos de que colecto data automática, realizo una magia, que no sé muchas veces cómo lo hacen, y tengo un resultado. ¿Cuál es el resultado?
Tenemos que tener mucho cuidado con esa área. Sabes que te comento, nosotros estamos trabajando, bueno, fuimos contratados en estos meses para desarrollar toda la estrategia de lubricación, por supuesto, en una mina nueva que se está construyendo en el Perú. Pero esta mina es la primer mina de esta organización que nace totalmente automatizada. Y automatizado me refiero también al tema de sensores en la máquina. Sensores de vibración, sensores de ultrasonido, sensores de termografía, sensores de análisis de lubricante, que es de verdad incorporado ya en esta parte. Esta organización está naciendo de esa forma. El Conver, bueno, tiene su costo, pero es más fácil implementar cuando la planta es nueva que cuando la planta ya tiene años funcionando. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opino del concepto de la digitalización? De la planta vieja convertirla a industria 4.0. Mira, lo que ocurre es que es un movimiento que no podemos evitar. Todo va a ser visto dentro de un proceso de digitalización. Porque recuerden, el proceso de digitalización es que yo tengo un sistema que lo voy a crear digital para poder compararlo. Lo que ocurre que tiene muchas ventajas. La situación es que debemos de tener un plan estratégico para poder cubrir ese proceso. Porque muchas veces me dicen, quiero comprar sensores. Y yo, ok, compra sensores. Sensores te dan datos. ¿Y cómo convertimos esos datos en información? Eso lo veo más adelante. Y ahí es donde tenemos que pensar que la digitalización llegó para quedarse. Y estas plantas viejas, y no me gusta decir viejas, sino mayores, vamos a hablar, no me tires, necesitamos modernizarlas, pero dentro de un sistema, dentro de una estrategia que me diga datos, información, corrección. Porque recuerden, estas plantas vivimos en gente, somos personas. Y muchas veces me encuentro la guerra de que esta persona a la antigua no quiere colectar datos porque él no lo hacía de esa forma. Él se sentaba al lado de la máquina y él veía cómo funcionaba. La digitalización tenemos que tener una estrategia. Llegó para quedarse, pero no es solamente pensar en el sensor, es cómo convierto estos datos en información. Y nuestro compañero COVID-19 ha catapultado esta necesidad. Yo no tengo tiempo. Yo he estado escondido los últimos 4 meses en proyectos de digitalización por esto mismo. Los clientes nos están exigiendo, ya no me están diciendo, recomendando, ya me están exigiendo, tú no vas a visitar mi planta. Yo necesito tu servicio de monitoreo de condición. ¿Cómo lo vas a hacer remoto? Y aquí es donde tenemos que ver que el COVID, y yo lo llamo nuestro compañero porque todos vivimos con él hoy en día, ya él llegó para quedarse y se va a tardar un poquito más en lo que lo controlamos. Pero tenemos que pensar que la digitalización, el 4.0, es el próximo paso de la industria. Pero tiene que haber una estrategia. No podemos empezar no es el sensor nada más. Dentro de los aprendizajes que hemos recibido de este compañero, los datos que yo he estado leyendo, investigando, es que las plantas que tienen un proceso digitalizado, las plantas que están robotizadas, las plantas que están sensorizadas, han tenido un menor impacto en su producción, en sus costos, que las plantas que dependen del personal. Entonces, esta es una motivación adicional, tú lo acabas de decir, ya no es una opción. Muchas plantas lo están viendo como una situación de supervivencia. Si en algún momento pensamos en nuestro análisis en la gestión de riesgo de las organizaciones, la tuya, la mía y las de las plantas, nosotros no teníamos visualizado, jamás teníamos visualizado una pandemia. No teníamos pensado qué iba a pasar si llegaba una pandemia. Las plantas tampoco lo tenían, ahora ya lo tienen. Y una de las formas que están resolviendo para hacer es cómo aprovecho a través de la tecnología y la digitalización para depender menos del humano. El humano se enferma. La confiabilidad humana
es más difícil de conseguir que la confiabilidad de las máquinas. Entonces, este elemento nos va a motivar a que lo llamémoslo como tú quieras, el prescriptivo o la evolución del mantenimiento basado en condición hacia la era digital. La incorporación de sensores, pero no solamente de sensores, porque sensores hemos tenido en la industria desde hace 30 años. Las turbinas tienen por ahí sus sensores instalados de toda la vida, el sensor de vibración. La diferencia que ahora tenemos en el mantenimiento prescriptivo es que tengo la medición de la máquina, pero tengo la medición de la producción, de la temperatura, de la carga, de la energía, del proceso, del tipo de producto, de si llovió o no llovió. O sea, toda esa información se junta en una nube y esa nube, a través de algoritmos matemáticos, aprendizaje de máquina, que le podemos enseñar mal a la máquina también. O sea, tiene que ser un proceso muy bien diseñado. Va a poder detectar, como ya se ha podido documentar, modos de falla inclusive que tú no tenías detectados en el proceso de 17359 para tu programa de identificación de mantenimiento basado en condición. Quiere decir, la evolución nos va a obligar a tener este tipo de estrategias. La prescripción va a estar en función justamente de esta información, de este algoritmo matemático. El mantenimiento se va a ver ayudado. Vamos a tener especialistas en el área de manejo de datos, de Big Data, por supuesto, matemáticos que ayuden a desarrollar esos algoritmos matemáticos. Va a tener que haber un especialista en mantenimiento basado en condición, enseñándole a la máquina a reaccionar. El otro día estaba conversando por ahí con Carlos, justamente para el tema de Machine Learning, y le preguntaba yo, oye Carlos, ¿esto tú le puedes enseñar mal? ¿El Machine Learning puede aprender mal? Me dice, sí, puede aprender mal. Si el sistema detecta una anomalía, la anomalía va a aparecer. Entonces, alguien tiene que decirle al sistema, al Machine Learning, que esa anomalía realmente es una anomalía. Si la persona que hace la recomendación no sabe, le va a decir que no es. Y entonces el sistema va a aprender que eso no es una anomalía. Entonces, entendiendo lo que tú mencionas, el riesgo que existe es grande. Hay que manejarlo como un concepto integral al respecto de cómo esta tecnología va a ayudar. Tu opinión por ahí, Lavoy. En este caso, me estoy remontando, te estoy escuchando y me estoy remontando al año 2000. El año 2000 yo estaba en Panamá dando una conferencia y yo me expresé que para el año 2000, la industria que no tuviese un programa de monitoreo de condición iba a desaparecer. No había forma de que subsistiera. Hoy en día, 20 años más tarde, veo que no estaba tan errado. Puedo sentirme cómodo en decir hoy, en el año 2020, las plantas que no estén evaluando, considerando o ejecutando un plan de digitalización de sus procesos van a desaparecer. Porque nosotros ya la industria, ya la automatización, es increíble. Yo realizo pruebas en sensores. Yo te diría que mensualmente está surgiendo un sensor, un mejor sensor. Por lo tanto, la digitalización llegó, es esencial para nosotros y nos debemos de preparar hacia ella. No es solamente invertir en sensores, tienes que tener que el factor humano, y el año pasado en Perú, un categoría 3 de vibraciones y termografía y todas las tecnologías, me estaba preguntando, ¿qué va a ser mi vida con todo esto digital? Y le dije, mira, lo que pasa es que digital hay ciertas áreas, pero también estos sistemas siempre van a necesitar el ser humano. Y les doy el ejemplo. La NASA envía cohetes a la Luna. Todavía no van solos. Todavía necesitan al ser humano. Por lo tanto, no veamos la digitalización como la destrucción, un problema. No, véanlo como una bondad que nos está dando
para poder nosotros mejorar nuestros procesos. Maravilloso. Oye, Lavoy, tenemos 60 preguntas, 70 preguntas por aquí en la lista. Les voy a pedir a todos los que nos pusieron la pregunta, por si no nos da tiempo, nos quedan 10 minutos, pero lo podemos extender a 25, no hay ningún problema. Si ustedes se quedan aquí, les seguimos dando las respuestas. Pero por favor, pónganme su correo electrónico, porque si no alcanzamos a responder alguna pregunta, Lavoy seguramente nos va a ayudar a responder. Yo también puedo aportar en la parte de algún comentario. Pero por favor váyanlo colocando ahí sus correos electrónicos para que todas las respuestas, no solamente de su pregunta, sino del resto de las preguntas que se plantean, que las veo muy interesantes, se puedan responder aquí. Empiezo con la primera, y la primera trae varias ligadas que van bajo el mismo concepto. Se refieren a RCM y se refieren a FMA y se refieren a la 17359. La 17359, que es el estándar para diseñar una estrategia de monitoreo basada en condición, establece que tú tienes que hacer un análisis de modos de falla y luego evaluar cuáles modos de falla son los más críticos. Y esos modos de falla críticos les tendrás que colocar cuál es la tecnología que va a ser la que va a monitorizar la causa, el efecto o el síntoma. Entonces, la pregunta es la siguiente. La metodología de RCM en el diagrama de decisión ordena realizar tareas de monitoreo de condición. ¿Es necesario hacer RCM para identificar a cuáles equipos se les aplica el monitoreo de condiciones? Ok, esto es muy buena pregunta y esto tiene que ver con la parte de estrategia. Lo que nosotros queremos para desarrollar un programa de monitoreo de condición es identificar los modos de falla. ¿Cómo identifico los modos de falla? Pues en el área de confiabilidad tengo diferentes estrategias para identificar los modos de falla. Una es la empírica, que es donde voy a través de un proceso de RCM, AMEF, de análisis de modos de falla, donde yo digo, estos modos de falla pueden ser presentados para este equipo. Nosotros tenemos ya una plataforma donde tú me dices a mí el componente y automáticamente me va a decir todos los modos de falla ya registrados. El RCA es la otra estrategia donde yo voy a ir a hacer análisis causa-raíz para ver cuáles fueron los modos de falla que proporcionaron una falla. Son diferentes estrategias. Lo que ocurre, mucho cuidado, el análisis de modos de falla, AMEF, es algo bastante sencillo y hay muchos programas que nos pueden ayudar en realizar eso. Es mucho más rápido el proceso. El RCM, ya eso típicamente lo debemos de aplicar solamente entre un 10 a un 20% de los equipos críticos. ¿Por qué? Porque toma más tiempo, toma más gente, toma mucho más esfuerzo. Y el RCA ya estás buscando cuando ocurrió una falla. Por lo tanto, siempre recomiendo una combinación de ellas para poder definir cuáles son los modos de falla, para entonces poder definir qué tecnología me va a ayudar para protegerme contra ese modo de falla. Con esta pregunta viene otra que dice, ¿qué recomendación tiene para la selección de activos a los cuales se debe realizar el monitoreo basado en condición? Creo que le acabas de responder. Yo agregaría ahí también el análisis de criticidad, por supuesto. La 17359 te dice, haz un análisis de todos tus equipos y luego después, perdóname, junta todo tu listado de equipos y luego hazle un análisis de criticidad y selecciona los equipos críticos y a esos equipos críticos hazles el análisis de modos de falla, lo que acaba de decir justamente la voz. La siguiente pregunta, dice Luis Terrada de Argentina. Dice, en la empresa trabajamos con una plataforma propia de monitoreo de condición y estamos migrando como estrategia de mantenimiento a condición, basándonos en esta plataforma mayormente aplicada a máquina rotativa. Mi formación es eléctrica y estoy impulsando esa estrategia en sistemas de transmisión y distribución. Pregunta, ¿conocen empresas que monitoreen la condición integral de los activos de transmisión y distribución de energía eléctrica? Oh, yes. En la parte rotativa, y aquí tenemos que ver que tenemos activos rotativos en una planta,
tengo activos eléctricos en el sistema de control y distribución de energía, y tengo sistemas estacionarios, tengo activos estáticos, como los llamamos. Cada uno de ellos tienen unas tecnologías que se le aplican. En el área eléctrica, las principales son termografía, ultrasonido acústico y descargas parciales. Son las que más aplica a todas ellas. Las descargas parciales los exhorto cuando estemos hablando de el transformador de potencia. Descargas parciales es esencial, como el análisis de gases disueltos en el aceite. Así que en ese mundo lo que estamos haciendo es se instalan instrumentos para poder medir temperatura, ultrasonido y descargas parciales en sistema. Pero recuerden, tengo que analizar el componente, un transformador, en este caso una barra, unos postes, y ver cuáles son los modos de falla, y ahí es que entonces voy a la industria a buscar cuál es la mejor instrumentación para medir esa. Oye, aquí me llega una pregunta a mí junto con lo que hablas. Casi siempre nos referimos al mantenimiento predictivo o basado en condición para equipo dinámico. ¿Hay estrategias de predictivo para equipo estático? Yes, sir. Estamos hablando del estático, vamos a hablar el caso típico que es tuberías, tanques. Para esos activos hay una gama que son primos del predictivo, del monitoreo de condición. Hay una gama de pruebas y para darle un ejemplo, espesor de paredes, que es el ultrasonido de pulso eco. Esas son estrategias esenciales en estos equipos estáticos. Por eso es que cuando estamos hablando, vemos el activo, que fue lo que tú mencionaste, la 17359 me dice, primero define cuál es el activo que tú quieres monitorear. Segundo, estableces criticidad, porque nosotros cuando estamos comenzando con un programa de monitoreo de condición, tenemos que empezar pequeño y creces rápido. Y luego que yo tengo criticidad, establezco qué metodología voy a utilizar para identificar los modos de falla, y de ahí es que yo saco qué tecnología me va a ayudar para protegerme contra ese modo de falla. Y en el mundo que conocemos como pruebas no destructivas, hay una gama de pruebas que los exhorto que también como profesional en el mundo de monitoreo de condición tenemos que conocer de ellas porque nos ayudan mucho. Dania Sánchez nos pregunta, la norma 10816 indica los niveles de vibraciones y esto es mandatorio para decir que el equipo está fallando o tiene una desviación de condición que podría fallar en cualquier momento y esto permite usar otra tecnología. Un comentario por ahí. ¿Cómo manejan las fallas provocadas por el proceso cuando el equipo no es el adecuado o es superado en su capacidad? ¿Cómo llaman a estas fallas o cómo se llama a la afectación al equipo? Déjame ir a la pregunta anterior. 10816. La 10816 es una referencia muy buena. Lo que yo siempre exhorto en la industria es, si tú no tienes un historial de cuál es el nivel de vibración, temperatura, particulado, espesor de paredes, si tú no tienes una referencia, la 10816 te da una muy buena para comenzar. ¿Y? Porque todo programa de monitoreo de condición tenemos que establecer alarma, 1 o 2, dependiendo cuál sea la filosofía del corporativo. Pero esas alarmas son dinámicas. Yo siempre recomiendo que luego de un tiempo que yo llevo monitoreando un activo, yo debo de ajustar mis alarmas para poder ir en un proceso de mejora continua. Las alarmas como las que nos da el 10816 es una referencia para donde podemos comenzar, pero luego tienen que ir ajustando esos niveles de alarma al contexto o a la realidad de sus plantas. Una planta que yo tengo en una mina en Perú no va a ser lo mismo que yo tengo una planta de generación en México o una planta farmacéutica en Puerto Rico.
Así, por lo tanto, tenemos que ver que esos niveles son muy buenos para comenzar, pero los niveles de alarma tienen que ser ajustados en base a la realidad, al contexto operacional de cada planta. La otra pregunta, no me acuerdo de ella. Las fallas provocadas por el proceso, cuando estás hablando que superaste la capacidad de la máquina, ¿cómo las reportas? Wow, ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la industria. Puede que a ustedes les suene familiar. Quiero más por menos. Y hay una regla universal que no hay nada gratis. Todo tiene un costo. Y ahí es donde tenemos que ver que cuando nosotros movemos o sacamos un activo dentro de su modelo de diseño, tenemos que ver que estamos realizando unos cambios que puede contraer tan sencillo como acelerar su proceso de degradación. Y ahí es donde tenemos que ver que cuando el grupo de operaciones dice, quiero más, ellos muchas veces no le importa si el equipo se deteriora más rápido o me da más problemas. Y ahí es donde tenemos que ver que rompimos la barrera de un diseño que se hizo, pero sigue siendo una falla o una desviación. Se vuelve el equipo menos mantenible cuando sales del parámetro de operación. Hay una pregunta extraordinaria aquí, dos muy buenas, y vamos a pasarnos mucho rato seguramente. Eduardo York hace una pregunta filosófica, dice, en el proceso DIPF, diseño, instalación, falla potencial, falla funcional, se le podría añadir yo creo que entre la I y la P, una M de mantenimiento. ¿Cómo te da? Ok, entre la I y la P. Claro, DIMPF, o sea, diseño, instalación, mantenimiento, y luego falla potencial, falla funcional. Lo que pasa es que no se les olvide que mantenimiento puede ser el que induzca la falla. Bueno, ya tenemos definido y se han hecho un sinnúmero de evaluaciones donde el 70% de las desviaciones son producidas por nosotros mismos. Y eso es otra conferencia que podríamos estar hablando. ¿Cuán capacitado está nuestro personal? Pero vamos a la pregunta que nos hicieron. Vamos a la siguiente. Dice Luis Ferrara, dice que le ha ido muy bien con el mantenimiento basado en condición. Dice, pero su principal problema es la gestión de alarmas. Que si hay documentos, papers que apunten hacia una gestión de alarmas basada en gestión del mantenimiento. Contesta, yo tengo mi opinión después. Mira, va atada a la que habíamos hablado, como la 10816, existen varios documentos ISO que nos dan un nivel de alarma, vamos a llamarlo así. Lo que ocurre es que yo tengo cierta consideración que tenemos que ver cuál es el contexto operacional de las plantas. Muchas veces cuando nosotros comenzamos en una planta, vemos que el personal no tiene las cualificaciones requeridas. Y entonces, si yo le aplico un alarma de ISO, muchas veces se tardan o no llegan a esos niveles. Por eso es que tenemos que tener mucha consideración que estos niveles de alarma en los documentos ISO son una referencia que debemos de, sí, ese es el objetivo, pero ¿cómo lo convierto en una realidad dentro de mi contexto? Porque voy a muchos lugares y va atado a lo que estábamos hablando. Me sacan los equipos de una curva o de un parámetro operacional, lo entran en otro. La creatividad de operación. Yo quiero más, quiero que corra más. Y ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado que cuando yo establezco alarmas, tiene que estar dentro de un contexto operacional. Ese equipo estaba operando bajo estos parámetros y yo le aplico este nivel de alarma. Pero si cambio esos parámetros operacionales, debo de poder ajustar mis niveles de alarma porque cambió su contexto operacional. Fíjate que, bueno, yo escribí un libro, Interpretación de Análisis de Lubricante, y uno de los elementos que yo incorporo en ese libro es un cambio que puede resultar un poquito agresivo para muchas personas. Normalmente se manejan 2 o 3 niveles de alarma. Nivel de advertencia, nivel crítico y nivel peligro, ¿verdad? Bueno, en mi libro yo solamente manejo un solo límite. Y para mí es normal o anormal. Porque cuando
tú creas varios niveles de límite. El primer límite significa para no hacer nada. El segundo límite tampoco haces nada y solamente haces algo cuando llegas al límite peligroso. Entonces, recuerden la función del límite. El límite es para tomar una acción. Si ese límite no te lleva a tomar una acción, si no dispara algo en la organización, ese límite está de adorno. Pues el criterio para mí, los límites tienen que ser razonados. ¿Qué pasa si llego a ese límite? ¿Cuál es la consecuencia? ¿En qué condición me encuentro? ¿Cuál es el grado de deterioro? Y entonces asume la responsabilidad de que el límite es un elemento de gestión de riesgo. ¿Cuánto quiero qué es lo que quiero controlar? La presencia, la probabilidad de que ocurra la falla, o sea, la falla ya la tienes y ahora vas a controlar la consecuencia. Riesgo igual a la probabilidad por consecuencia. Cuando tú pongas un límite, tienes que pensar en ambos elementos. El límite significa que llegaste a un punto, ¿cuál es la consecuencia de llegar a ese punto? Y en función de eso, puedes empezar a desarrollar. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Por aquí, en su experiencia, ¿es bueno trabajar con bandas espectrales por amplitud contra frecuencia para determinar condiciones y activos en condiciones inadmisibles, sacando la media y desviación estándar, pero definiendo con las bandas espectrales? O sea, solo continuo con el estándar 1816 parte 3. Obviamente teniendo 3 años de datos de los históricos de vibraciones. ¿Cómo te suena allí? Mira, las bandas espectrales, y él está hablando más en el mundo de vibración y también en ultrasonido lo usamos. Sí. En este caso, la utilización de bandas en el área de los espectros es esencial. Para mí es un must. Siempre debemos de trabajar. Pero aparte de las bandas, necesitamos niveles de alarmas y son esenciales. ¿Por qué? Te ayudan en el proceso de diagnóstico y hoy en día que estoy trabajando en varios procesos de Machine Learning, aprendizaje de maquinaria, me facilitan lo que es el análisis digital, porque la computadora yo le establezco bandas, alarmas y la computadora procesos de automatizado me ayudan a poder hacer un mejor análisis. Así que es esencial el bandas y alarmas. Y más cuando estamos ahora en el proceso de digitalización, las computadoras les gustan mucho más las estadísticas en esa área. Oliverio García Palencia nos pregunta que cuál es su opinión sobre su comentario en LinkedIn. Oliverio, si fuera tan amable, poner el comentario aquí en el chat, porque no estamos en LinkedIn revisando en este momento. ¿Nos ayuda, por favor? Dice Luis Ferraro, vuelve a comentar aquí, lo que mayormente se requiere es calidad del dato. Experiencia de zonas operativas posibles y correcta parametrización de variables para alarmas, alto conocimiento técnico de los equipos a monitorizar. Por mi parte, considero que el desarrollo debe ser propio o ad hoc. No sirven los paquetes cerrados ofertados por terceros. ¿Qué opinas ahí, Lavoy? ¿Lo hacemos interno a la medida o nos vamos con el hilo inventado? Miren, yo llevo ya como 3 años trabajando en la mecanización, digitalización de los procesos de monitoreo de condición. Y uno de los grandes problemas que tuve al principio era que el mundo de termografía es una cajita donde el manufacturero, tú tienes que utilizar su equipo y su software. En el mundo de vibración era lo mismo, en el mundo de ultrasonido era lo mismo. Y eso pues dificulta, no es que lo haga imposible, pero hace más difícil la integración de información. Yo recomiendo hoy, después de haber ido a través de muchos manufactureros, tengo muchas cicatrices, nosotros debemos de buscar plataformas abiertas, que no sean propietarias. ¿Por qué? Necesito integrar datos. Porque a mí no solamente veo vibración, yo quiero ver ultrasonido, yo quiero ver particulado, yo quiero ver temperatura, yo quiero ver presión, porque estamos hablando que si voy a entrar a un mundo digital, yo quiero parámetros operacionales. Que me encontré que la mayoría de los productores en esa área eran sistemas cerrados. No, señores, no se amarren a esa área.
trabajen hacia una plataforma abierta, donde si yo este año quiero utilizar este manufacturero, el año que viene quiero utilizar otro, los puede integrar. Por lo tanto, es esencial trabajar con plataformas abiertas. Y eso es otro mundo de qué significa abierta. No es solamente entrar datos o sacar, pero piensen que el mundo hoy y el futuro va a ser la interacción de datos en una plataforma, en la nube, en su planta, hay diferentes modelos. Tengo muchas más preguntas, Lavoy, lo que no tenemos es tiempo. Pero nada, que las envíen con un correo y gustosamente se las contestamos. Tengo una pregunta de Nancy Robles, que está interesante. Las demás también son interesantes, pero casi todas abundan o son continuación de lo que hemos estado hablando. En la planta donde laboro estamos implementando Machine Learning. Habrá que interpretar realmente qué significa Machine Learning. Y si actualmente tenemos 20 activos en monitoreo, la pregunta es, ¿Machine Learning deberá utilizarse solo en activos críticos o en todos los activos? Mira, primero, concuerdo con tu comentario, hay que ver qué es Machine Learning, porque la definición en mi castellano cambia de planta a planta, pero vamos a subir Machine Learning en general. Uno siempre comienza, y me gusta este concepto, empiecen pequeños, los pilotos que sean pequeños, 20 puede ser dentro del contexto de una planta normal en la industria, puede ser pequeño, pero van a crecer rápidos. Lo que ocurre es que por presupuesto, por calendario, por recursos, típicamente queremos empezar pequeños, pero eventualmente van a ver que cuando es escalable, los costos se diluyen. Por lo tanto, piensen pequeño y crezcan grande. No hay ningún problema. Esa estrategia me encanta porque si tienes un error, lo corriges rápido. Y luego vas a crecer porque mayores activos, mayor el retorno de inversión. Una precisión con respecto al tema de las alarmas. Luis me envía un mensaje donde me dice que no se trata de la definición de la alarma, sino cómo gestionar la cantidad de alarmas, la repetibilidad de alarmas. Es gestión de las alarmas, no la definición de las alarmas. ¿Cómo manejas el tema de atender justamente todos esos alertas que aparecen por ahí? Miren, lo que ocurre es que parte del proceso de digitalización es que tenemos que tener cuidado porque se crean muchas alarmas. Y establecer cuál es el nivel de alarma es un proceso que estuvimos dialogándolo, pero lo más importante es qué hacen con esa alarma. Porque muchas veces veo sistemas que solamente me le está dando una alarma al operador. Veo otro sistema más robusto que es operador y mantenimiento. Así que los niveles de alarma sí es una referencia que deben ser ajustados, pero ¿qué hago con esa alarma? ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo elimino esa condición? Es un proceso. Todo es dinámico, vamos a ponerlo así. Una pregunta más que nos hacen es que si vamos a entregar la presentación, claro, todas las presentaciones que hacemos en CMC Talks están grabadas justamente y se suben al canal de YouTube del Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad Latinoamérica. Ahí van a encontrar, y se me ocurre algo, no tengo todos los correos electrónicos de las personas que hicieron preguntas, pero lo que podemos hacer es responderlas y colocarlas dentro de los comentarios que van en el video. En el video de la charla que estamos teniendo esta mañana, ahí mismo podemos hacer las preguntas y colocar nuestras respuestas conforme vayamos editando. Entonces, por el momento yo creo que no nos da tiempo de hacer mucho más. Estamos excedidos en 15 minutos, pero creo que han sido suficientes. La verdad es que el 90% de las personas que iniciaron la charla están todavía con nosotros. Entonces, creo que la charla ha sido muy interesante. Yo me quedé con también muchas preguntas más por hacer y algunos comentarios por apoyar. Un comentario de despedida. Los datos tuyos están por aquí en la pantalla, felix.lavoy @vibra-medioinc.com. Coméntanos, por favor. Nada, básicamente quiero agradecer la oportunidad de poder compartir con todas las personas que han estado en la charla
Mi función, típicamente ahora yo soy la persona que estoy desarrollando todos estos proyectos, trabajo con ciertos corporativos. No me ven muy común en las redes, en el internet. Esto era lo que me torció la mano, pero los exhorto. Hay mucha información, cuidado con la comercialización. Ya yo pedí perdón por lo que hice en los 80, pero cuidado con la comercialización. Hay mucha información y quedo a sus órdenes. En este caso, ya sea a través de Noria, que son un aliado estratégico de nosotros, o tienen mi correo y quedo a sus órdenes. No típicamente soy fácil de ubicar porque tengo muchos sombreros en esta parte de desarrollo y ayudando a corporativos, pero quedo a sus órdenes en lo que yo pueda ayudarles. Marisol, ¿nos podrías ayudar colocando en el chat el enlace directamente de la página de YouTube para que los que están ahora despidiéndose tengan el enlace y puedan localizar por ahí esta charla y las que hemos tenido en las semanas anteriores? Ahí normalmente subimos esto al segundo día, o sea, el día de mañana ya estará por ahí colocada la grabación de esta conversación. Y de mi parte, mi querido Félix, mi hermanito gemelo, te mando un abrazo muy grande. Te agradezco siempre que tengas el tiempo para compartir tu conocimiento, tu información, experiencia de una persona que no tiene un año de aprender y 35 de experiencia, sino que se ha distinguido por ser una persona que todos los días aprende, todos los días desarrolla y todos los días implementa. Esa es la gente que vale la pena, la que no para de estudiar. Dije al principio que te considero mejor persona que profesional. Eres un tremendo profesional. Muchas gracias. Pero mejor como persona. Bueno, siempre nos gusta compartir y recuerden, en los 2000 yo vi como que la planta que no tenía un programa de monitoreo de condición no iba a sobrevivir la competencia. Hoy, 2020, tímidamente y humildemente expreso, las plantas que no tengan un programa de digitalización va a ser mucho más difícil la competencia. Y estoy hablando de digitalización no solamente del sensor, estoy hablando de cómo convierto datos a información y el recurso humano. Es bien importante. Alguien opera estas plantas. Por mayor digitalización que haya, siempre necesitamos el recurso humano. Manténganse atentos al canal de CMCM Talks. Estaremos siempre trayendo a los expertos, a los especialistas. La próxima charla, dentro de 15 días, tengo a Juan Carlos Duarte, un especialista que nos va a hablar acerca de optimización de planes de mantenimiento, la famosa herramienta de PMO, controvertida. Por ahí hay quien no le gusta, hay quien piensa que no tiene valor. Vamos a escuchar qué opina un especialista en la implementación de estas charlas. Entonces, les envío un abrazo desde aquí. Cuídense mucho, por favor. Mantengan sana su familia, mantengan sanos ustedes y nos vemos dentro de 15 días en el próximo CMCM Talks. Cuídense mucho. Gracias a todos. Bye bye. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, gracias. Feliz día para todos.